Y que abra su Biblia, el hermano amablemente leyó este texto de Primera de Pedro, capítulo número 1. Y yo quisiera que usted, vamos a ver si puedo levantar este micrófono, ¿verdad? ¿Sí me escuchan ahí, hermano? ¿Sí lo puedo tener hacia un lado para que me... no le... Sí, ¿no se escucha? Ok, ¿ahí sí se escucha? ¿Tampoco se escucha? Ya, ahora. Sí, allá también dicen que todavía no. Así que vamos a esperar. Ahí parece que se escucha. Vamos a ver. ¿Se escucha mejor, hermanos? ¿Sí? Los que están hasta en la última fila, ¿sí escuchan? Ok. Bueno. Bueno, hermanos, que los hermanos se concentren en eso y yo me concentro en la palabra del Señor. Así que acompáñenme, por favor. Quiero leer unos versículos antes, en el capítulo 1, versículo 13, para que usted vea el contexto del versículo o de los versículos que hoy vamos a hablar. Capítulo 1, versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó a ser santos, sed santos también vosotros, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y es aquí donde está nuestro texto: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Te damos gracias, Señor, por esta obra hermosa que has hecho en nosotros, por el poder de tu palabra, porque tú, por medio, Señor, del Evangelio, has traído salvación sobre muchos de los que estamos en este lugar. Señor, reconocemos que no es obra nuestra, reconocemos que la salvación de principio a fin es obra tuya. Gracias, Señor, por el arrepentimiento que vino a nuestros corazones, por el conocimiento de tu Evangelio, por abrir nuestros oídos, por levantarnos, Señor, de los muertos y darnos vida eterna, por sacarnos del reino de las tinieblas y traernos a la luz. Gracias, Señor. Ahora permítenos poder entender esta palabra y aparte de entenderla, Señor, glorificarte a través de poner todo nuestro entendimiento este día, poniendo atención a tu palabra. Y sobre todo, Señor, que al final podamos regresar a nuestros hogares y obedecer tu palabra, responder a tu palabra, Señor. Por favor, Padre, tú conoces cada corazón aquí. Y si aquí hay corazones que aún no te conocen, trae sobre ellos esa gracia, Señor. Haz ese milagro en el corazón de aquellos que no han nacido de nuevo. Solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Usted sabe que nosotros, por cultura y por tradición, es inconsciente incluso esto, tenemos tradiciones que para nosotros son tan normales
como hablar del peinado. Nuestros padres nos peinan desde que somos, o nuestra madre desde que somos chicos, y si nos peinaron con un camino a un lado, seguiremos peinándonos así hasta que de repente una moda nos atrapa y nos cambiamos el peinado, el corte, y luego vamos a pasar por 10, 15, 20 años, posiblemente hasta llegar a la muerte con ese peinado, porque somos gente, somos personas tradicionales, con tradiciones que tienden a inclinarse y a aferrarse a eso. Y un ejemplo de eso es en la comida. Uno viaja de país en país y cada persona tiene su forma de comer, su forma de llamarle las cosas, y nada de eso es malo. Por supuesto que no es malo. El problema es cuando nosotros también nos aferramos a aquella forma religiosa que nos enseña a vivir una vida aparentemente piadosa. Y esto tiene que ver mucho, hermano, un ejemplo de eso son los judíos. Por ejemplo, los judíos, sobre todo en tiempos, cuando se escribe este texto que hoy vamos a predicar, incluso muchos antes de que Jesús apareciera, los judíos en el año 450 antes de Cristo, hasta el momento de la cristiandad, en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstolos, ellos promulgaron una cantidad de tradiciones o de conceptos o hermenéutico o interpretaciones sería la mejor palabra. Ellos promulgaron más de 3.500 tradiciones que impusieron sobre el pueblo, y muchas de ellas eran ridículas. Por ejemplo, para ellos el día sábado, y escuche esto, ellos enumeran 39 restricciones principales de cómo el judío debería de vivir el día sábado. Y entonces ellos lo observaban de esta manera, y ellos dicen esto: se prohíbe, en el Talmud, se prohíbe sembrar, arar, cosechar, agavillar, degranar, el seleccionar, limpiar, moler cualquier semilla. También se prohíbe hornear, esquilar las ovejas, lavar lana, apalear lanas, teñir la lana, separar los hilos, hacer un nudo, desatar un nudo, hacer 2 puntadas, pegar 2 remiendos. Y aquella gente estaba acostumbrada a todo esto. Para ellos, si alguno de ellos desataba ya un tercer nudo, estaba en pecado. O si desataba un nudo con 2 manos, estaba en pecado. Lamentable esto. Y como que si fuera eso no fuera suficiente, también el Talmud prohibía atrapar un venado, matarlo, degollarlo, descuartizarlo, salar su piel, remover el pelo de la piel. Además, ellos prohibían escribir, edificar, bajar algo, extinguir un fuego, encender algo, martillar, transportar, etcétera. Eran tradiciones que tenían atados a aquella generación cuando aparece Jesús, y no pudieron creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto es importante, hermano, porque muchas veces nosotros, cuando volteamos a ver a nuestra iglesia evangélica, les han impuesto aspectos que la Biblia no está diciendo. Por ejemplo, hay gente en iglesias evangélicas que creen que cuando están ofrendando, Dios tiene la obligación de devolverles 10 veces más. Hay gente que cree que si no hace cierta situación en la iglesia, está en peligro su salvación, porque así le han enseñado. Pero para empezar, la salvación es por gracia, y en segundo lugar, la ofrenda es la expresión de un corazón que ha nacido de nuevo. Así que nosotros no debemos de obligar a nadie a que ofrende. La ofrenda es la expresión, es la gratitud de un corazón que reconoce que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. El tema no es la ofrenda, solo estoy en la introducción, solo estoy tratando de explicarle lo importante que es que nosotros veamos la Escritura sin ningún lente evangélico, hermenéutico, que nos hayan dicho cosas que no están en las Escrituras. Y esto es importante entenderlo.
Así que el Talmud enfatizó muchas cosas que no tienen nada que ver con esto. Y es precisamente esto, hermano, lo que Pablo enseña en este texto. Porque los rabinos tenían una idea equivocada también del amor. Por ejemplo, ellos escribían a quién se debía amar y a quién no se debía de amar. Por eso le hicieron preguntas al Señor Jesucristo sobre el amor. Señor, ¿quién es mi prójimo? Porque el judío no podía, se le prohibía y no quería ayudar al samaritano. Y nosotros hoy tenemos que entender esta verdad gloriosa a través de este texto. Porque esto ilustra y enfatiza lo que le estoy diciendo esta tradición. Que solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden amar como Dios ama. Solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden amar como Dios ama. Así que en nuestro texto bíblico hay 3 principios que te ayudarán a crecer en este amor que es el Dios te derrama sobre ti. Si tú eres nacido de nuevo, tú tienes la capacidad de amar como Dios ama. Y eso es en todos los aspectos. Y nuestro primer punto tiene que ver con la obediencia. Y el versículo 22, que ya lo hemos leído para que usted esté conectado con esto, se lo leo de nuevo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Y mira, aquí está el imperativo y la idea central de estos versículos hasta el 25. Aquí está la idea central, el imperativo. Amaos unos a otros, y mire, entrañablemente de corazón. Empecemos entonces con esta primera cláusula o esta primera oración, habiendo purificado vuestras almas. Incluso ese habiendo purificado vuestras almas es un verbo pasivo, es decir, está hablando de haber nacido de nuevo. Está hablando de que cuando tú fuiste justificado, ahí naciste de nuevo. Es la obra de Dios, del Dios Trino, el que hace esa obra en ti y en mí. Tú y yo no colaboramos para nuestra salvación. Y si quieres saber algo, lo único que tú pudiste colaborar en tu salvación es tu pecado. Es todo. Y ahí nada más. Es que si oro, voy a ser más salvo. No vas a ser más salvo. Tú eres salvo. Pero hermano, y si tengo un año de no orar, si tienes un año de no orar, duda que seas salvo. Dúdalo. Porque un nacido de nuevo es un corazón que ama la comunión con Dios y no puede vivir fuera de la oración. La oración no está fuera de él. Es como que tuvieras a un pez después de un año fuera del agua. O es un robot, o tiene inteligencia artificial, pero pez no es. Porque su hábitat es el agua. El hábitat de un creyente, una de las características que definen a un creyente es la oración. Así que, habiendo purificado vuestras almas, nosotros debemos entender que aquí está hablando de el nuevo nacimiento. Y por eso es importante entender ese imperativo. Dios le está diciendo a la iglesia, o Pedro le está diciendo, Dios le está diciendo a través de Pedro a la iglesia, a las iglesias, porque son varias, a las que Pedro le escribe, que ellos primero nacieron de nuevo. Y es a ellos a lo que les está diciendo que deben amarse los unos a los otros. De hecho, acompáñenme al versículo 1 de primera de Pedro, 1:1. Dice 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Mira quién les está escribiendo. A los expatriados en la dispersación cuenta cuántos lugares. La iglesia en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es muy específico el texto. Diferentes lugares, diferentes iglesias donde se envía esta carta, y dentro de las cosas que dice al principio es para obedecer. ¿No puedes obedecer a la oración? ¿No puedes obedecer a la santidad? Claro, si eres creyente, puedes obedecer.
Pero hermano, hay veces que yo, para serle honesto, me cae mal ese hermano. Bueno, bienvenido al club. Pero son luchas que tenemos, porque tenemos esa lucha contra el pecado. Y por lo tanto debemos entender que esto no va a pasar, pero lo que no debemos hacer es aceptar esos afectos porque no son parte del carácter del Señor. Así que este verbo también tiene esa característica de ser un verbo perfecto. Eso quiere decir que este verbo está hablando, y entonces me estoy refiriendo al hecho de que fue una situación hecha antes de. Luego el próximo verbo, el verbo imperativo, donde manda a la iglesia, a ti y a mí, a amarnos los unos a los otros. Y luego define dos cosas entrañablemente, que lo vamos a explicar. Debemos amarnos entrañablemente. Pero para eso necesitamos haber nacido de nuevo. Le pregunto, entonces si no soy nacido de nuevo, ¿cómo amo? Bueno, amas con un amor humano, pero para que no te asustes, ese amor humano es un amor derivado del mundo de las tinieblas, es un amor diabólico. Por ejemplo, hay hombres o mujeres que se dicen cristianas y que dejan a su cónyuge y se van con otra pareja, pero confiesan que son creyentes. Ese no puede ser el amor de Dios. Ese es un amor diabólico que pisotea la verdad del matrimonio. Un hombre cristiano amará a su esposa hasta que la muerte los separe. Y no va a estar orando, Señor, llévatela, por favor, Señor, llévatela. O te la mando, Señor, para que se vaya. No vas a estar orando así. Al contrario, amas a tu esposa con todas tus fuerzas. Así que nosotros necesitamos entender, hermano, porque este verbo que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, te está predicando que la purificación de la vida se da esencialmente en el nuevo nacimiento. Santificación, hermano. La santidad significa, se enseña en tres aspectos. Justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios te libera de la culpa del pecado y obviamente te aparta. Al declararte inocente, Dios te declara inocente a ti y a mí por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces tú eres inocente del pecado. Ya no eres culpable, ya no eres culpable del pecado, pero tú sabes que eres pecador. Pero Dios te ve como alguien que ya no es culpable de ese pecado. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Dios tomó tus pecados y los míos y se los acreditó a Cristo. Y la obra de Cristo, de justicia, la ira de Dios fue derramada sobre el Señor Jesucristo. Así que Dios toma la justicia de Cristo y la aplica a ti. Por eso tú eres un justificado. Pero eso tiene que ver con también te aleja del pecado y el Señor te mira santo. Pero el siguiente paso inmediatamente de que tú eres justificado es que el Señor te aparta y te hace un hombre santo y te da la gracia para que todos los días de tu vida tú te apartes del pecado. Y que eso lo conocemos en teología como santificación. ¿Y qué significa eso? Significa que el poder del pecado ya no te controla. Justificación, has sido liberado de la culpa del pecado. Santificación, has sido liberado del poder del pecado. Entonces el pecado no te controla, pero tú puedes pecar si te descuidas, si no te apartas. Y por último está la glorificación, que la anhelamos. ¿Y qué es la glorificación? La glorificación es que tú y yo un día seremos liberados del pecado en nuestro cuerpo. Y nunca más volveremos a pecar. Así que esto está hablando de esos dos pasos de justificación y de santificación. Hemos sido purificados. Cada día que tú te levantas y oras, o cada noche cuando estás
orando, estás pidiendo perdón por tus pecados. Me imagino que a todos ustedes les pasa que cada vez que nos arrodillamos le decimos: Señor, perdónanos. Está siendo purificado. Cuando estás leyendo la palabra, está siendo purificado. Cuando estás escuchando la predicación, está siendo purificado. Y por eso esto es vital entenderlo. Entonces es algo permanente en aquellos que han nacido de nuevo. Acompáñenme a leer Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ezequiel capítulo 46. Mira lo que dice, pero en 36, Ezequiel 36, 25 al 27. Aquí está profetizando Ezequiel lo que Dios haría en tiempos del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Ezequiel 36, lo leo, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Mire, futuro, el verbo. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis, futuro, limpiados de toda vuestra inmundicia. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es el nuevo nacimiento. Nuevos afectos, nuevas intenciones, nuevos pensamientos, un nuevo carácter. Hermano, por favor, entiende. Tú no eres cristiano porque tú digas que eres cristiano. En un cristiano hay distintivos que muestran que es cristiano. Yo no estoy hablando de que ya somos perfectos. No, hermano. Todavía cuando nos vemos a un espejo, que es el espejo de la palabra, vemos nuestra fealdad. Es como físicamente. Los jóvenes, uno no se da cuenta cuando es joven, pero los jóvenes, tanto las jovencitas como los jóvenes, sobre todo las jovencitas, cuando se miran en el espejo, son hermosas, pero muchas de ellas no se miran así, porque están viendo los diseños que el mundo les presenta. Pero uno que ya está más cerca de la presencia del Señor que todos los demás, uno mira a los jóvenes, se levanta un joven todo despeinado, con una camisa arrugada, y ni siquiera se ha lavado la cara, y uno dice, qué bien se ve. Y uno se levanta, se peina, se lava la cara, se echa 10 cremas y se ve fatal, hermano. Un creyente se distingue como la juventud, hermano, que resplandece, no, sea como esté. Un creyente se resplandece de esa manera, porque en él está esa obra gloriosa del Evangelio, el gran milagro del Evangelio. Entonces, recalco esto: usted necesita entender que todo lo que le estoy diciendo está fundamentado en esa última oración del versículo 22, amaos unos a otros con amor entrañable. Primera de Juan, porque estoy enfatizando esto. Primera de Juan 2.15, acompáñeme por favor, hermano. Primera de Juan. Primera de Juan 2.15. Usted va, si no encuentra Primera de Juan, fácil encontrarla. Está en medio de Génesis y Apocalipsis. Primera de Juan 2.15. ¿Lo tiene? Primera de Juan 2.15. Está delante de Pedro. Estábamos en Pedro, después de segunda de Pedro, el siguiente libro es Primera de Juan 2.15. Dice, lo leo: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Entonces, ¿qué amor domina al mundo? Ese amor diabólico, que está disfrazado de romanticismo. ¿No ha escuchado usted algunas veces ese tipo de preguntas a los pastores? Hermano, ¿qué hago? Mire, el amor por mi esposo fue a primera vista. Lo vi y me enamoré, hermano. Pero ahora lo odio. Por favor, no existe eso en el Evangelio. El amor no es un asunto de que lo vi a primera vista. El amor es un afecto divino en el cual es capaz de amar
Se olvidan de lo que dice 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo soporta. El amor no es ciego. El amor se da cuenta de que estoy casado con un pecador, con una pecadora. Mi esposa es pecadora, pero estamos empatados porque yo también soy pecador. Ella me soporta, pero también yo la soporto. Entonces aquí está enfatizando esto, el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que tenemos que entender esto, hermano, con mucha propiedad. Nosotros algunas veces estamos manejados por todas las vertientes de este mundo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Estoy leyendo varios versículos en este momento. Vaya un poco más atrás a Segunda de Corintios, por favor. Capítulo 4. Y Segunda de Corintios nos guía, 4:4, a poder ver un poco más claro lo que estamos diciendo. Leamos desde el 4:3. Pero si nuestro evangelio, 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que ese mundo, ese siglo, esa era, ese sistema está cegado bajo el príncipe de este mundo, bajo Satanás. Entonces el amor que conoce el mundo es un amor de emociones, pero que esas emociones, en la mayoría de casos, son emociones pecaminosas. Entonces hay un amor falso, hermano. Tenga cuidado con eso. Hay un amor falso. El amor, todo lo que hacemos se traduce o se percibe a través de una emoción, porque las emociones Dios no las dio. Pero lo que nosotros tenemos que examinar es ese afecto glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Insisto en la importancia de esto. Así que 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 y 7 se lo leo, le leo algunas partes, porque no entienden, la gente no entiende esto, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios capítulo 13 versículo 6 al 7. La segunda parte de este versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Yo sé que de repente ya está asustado y va a decir, ya lleva 20 minutos y no ha pasado de esa primera oración. No, sabía que en esa no iba a tardar, porque quería que entendiera que todo esto es previo, anticipa a ese mandamiento. Ya lo vamos a leer. Pero en esta parte, por la obediencia a la verdad, la palabra obediencia es mejor entenderla como en obediencia a la verdad. Esta frase es una frase, hermano, que explica la causa por la cual los creyentes pueden obedecer. ¿Por qué pueden obedecer? Porque han nacido de nuevo. Digamos, un mandamiento: orad sin cesar. Es un imperativo. ¿Cómo hago yo para orar constantemente? Bueno, oro porque puedo responder a esa verdad. Si yo no puedo orar, ¿qué me está diciendo eso? Que hay un problema con mi creencia o con quién soy. ¿Para qué? Para ilustrárselo. Usted puede pasar un mes sin comer. Sí, tal vez podría pasar porque no tiene nada que comer, pero se va debilitando y puede morir si no come. Puede vivir sin tomar agua, todavía es más delicado. No estoy seguro si son 8 o 10 días que una persona después de no tomar nada de agua podría caer en una crisis y morir. Hay cosas que necesitamos, que son vitales en nuestro cuerpo, y una de ellas es la nutrición. Entonces, el creyente que no puede responder a la oración debe de poner sus barbas, como decimos en Guatemala, sus barbas en remojo. Tal vez también lo digan aquí. Así que
Esta a la verdad nos habla de eso. Y siempre recuérdese que la cláusula que precedía por el verbo perfecto decía: habéis purificado, ese verbo. El cual nos está señalando algo que pasó, pero algo que también continúa. Por eso es un verbo perfecto. Es un estado, nacer de nuevo, o estar siendo santo o purificado, pero también nos continuamos purificando para que lo entiendan. El punto es que todo nacido de nuevo ha sido capacitado, habilitado para responder continuamente al Evangelio. Continuamente al Evangelio. Y eso incluye: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y entonces el esposo cristiano no solamente esto no es una carga para él, es un deleite. Es un deleite. Y va a amar a su esposa y se va a dar cuenta que muchas veces no la puede amar tan profundamente como la Biblia lo manda, pero va a estar orando por eso: Señor, ayúdame a amar a mi esposa cada día más. No va a estar diciendo: Señor, cambia a esta mujer, por favor, tan agresiva que es, cómo habla, hasta ronca cuando duerme. No, el punto aquí es que usted va a orar por usted, por su debilidad. No va a poner por su esposa, ore por ella, fortalécela. Señor, dale sabiduría. Se imagina una oración así: Señor, mi esposa, ¿cómo me fuiste a esa esposa, Señor? Ahora entiendo a Adán. No se trata de eso. En realidad, hermano, la verdad central de la obediencia es mejor responderla aquí. Es mejor entender que es la respuesta natural de un creyente a toda la verdad de Dios. Así que esto nos pone a nosotros en esta postura. Un comentarista dice: hay un poder purificador a la verdad de Dios en Cristo. Hay un poder purificador a la verdad de Dios en Cristo. Y luego llegamos a esta parte. Y bueno, incluso dice obediencia a la verdad. Esa palabra, la verdad, debe entenderse como el Evangelio. Responder al Evangelio. Y luego llegamos a este punto, en el versículo 22, y se lo leo de nuevo. Aquí es donde más me tardo siempre. Luego lo demás va a ir más rápido. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Para el amor fraternal no fingido. La idea de esta frase, hermano, es que el amor nace del interior de aquellos que han sido engendrados. No es una hipocresía. No se está fingiendo nada. No se está enmascarando nada. No hay un interés detrás de esto. Es que el amor de Dios no tiene el interés de buscar algo en esa persona, sino que el amor de Dios se expresa porque se da y se da y se da. La mayor expresión del amor es la cruz del Calvario. ¿Quiénes éramos nosotros para Dios? Enemigos. Porque estábamos pecando contra Él. Y Dios determinó desde la fundación del mundo amarnos. ¿Y qué hizo? Nos dio a su Hijo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo, hermano? Que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que quede en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor expresión de amor del Padre y del Hijo, porque el Hijo se entregó por esa causa. ¿Y qué ganaba el Padre? ¿Qué ganaba el Hijo? Algún descarado va a decir: me ganó a mí. Esto es incomprensible a nuestra mente humana. Dios dio a su Hijo, pero eso nos habla del amor de Dios, del amor del Hijo, un amor sin ningún interés. Entonces, cuando los falsos predicadores, pastores, o como se llamen, dicen: hermano, si tú das $1,000, Dios te va a devolver 10,000. Y a Dios, ¿para qué le sirven $1,000? ¿Quién ha concebido esa herejía, esa tontería, y perdona la expresión, esa estupidez de que Dios está esperando eso para darte? Si nos dio a su Hijo, no nos va a dar con Él todas las demás cosas. Por favor, entiende que dar, no solo monetariamente, entiende que dar es un distintivo de alguien que nació de nuevo.
Y el amor fraternal, es decir, el amor entre hermanos, es también algo del interior. No es fingido, no tiene ningún interés, es natural, quiere dar aunque no reciba. Y también se podía entender esta palabra no fingido como algo no genuino, pero como algo genuino, sin fingimiento. No es un amor hipócrita. Y nosotros encontramos, por ejemplo, en diferentes versículos, leamos uno de ellos, Juan 21:15 al 17. Juan 21:15. El Evangelio de Juan 21:15. Mire cómo restaura Jesús a Pedro después de que lo había negado. Juan 21:15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Le pregunta 3 veces, pero quiero recalcar esto, hermano. ¿Qué había pasado antes de esto? Capítulos antes. Pedro había negado a Jesús. Así que Jesús va y le reclama. No hay ni un reproche. ¿Sabe qué está haciendo? Lo está restaurando. ¿Cómo? Cuando me negaste 3 veces, quiero que entiendas que aquí estoy yo y que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Claro, en el griego hay una diferencia, pero el punto aquí no es hablar sobre eso, porque Jesús pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él responde: sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me agapea? Sí, Señor, yo te fileo. Pedro, ¿me agapea? Sí, Señor, yo te fileo. Y de último le dice: Pedro, ¿me filea? Sí, Señor, yo te fileo. Y dice que Pedro se puso triste. Pero el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí, el punto no es Pedro, sino que el amor constante. ¿Qué hace Dios después de que Adán y Eva pecan? Los va a buscar. ¿Y cuál es la historia después de ese pecado? El hombre buscando a Dios, y luego Jesús buscando al pecador. Y siempre Dios está buscando al hombre, no nosotros a él. Así que somos el resultado de un amor intenso. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Y aquí está, hermano, esta verdad. Amaos unos a otros. Ese es el imperativo, entrañablemente. Ese adverbio entrañablemente modifica a ese verbo. Es profundamente, describe la intensidad del amor de Dios en los creyentes. Describe un amor por nuestros hermanos. Esta palabra, hermano, entrañable, es tomada del mundo del atletismo en aquella época, donde se entrenaban para que el músculo pudiera estirarse y fortalecerse para las grandes competencias. Se entrenaban por 3 años para competir y su músculo lo llevaban al máximo. Entonces aquí lo que está diciendo es: ámense con ese amor que ustedes han practicado. El sufrimiento hace que su amor crezca. Los momentos más difíciles, las traiciones y todo lo demás hace que el amor crezca. Cuando tú, hermano, dices amar a alguien y esa persona te traiciona, esa persona está pecando, pero tu músculo del amor se fortalece si sigues amando aún más de como le amas. Y esto es lo importante. Y nosotros debemos crecer en el amor. Necesitamos hacerlo, porque es el amor de Dios. El amor crece, hermano. Tenemos esto aquí. La filosofía del mundo proclama que el amor es una conexión emocional, que es una conexión física e incluso, dicen ellos, espiritual. Ellos creen que el amor implica respeto, conexión y el deseo de acercarse a otros. El amor del mundo, hermano, es solo un maquillaje. Solo es eso, un maquillaje que les aguantará hasta que el sol salga y se lo derrite. Y derrite su amor. Derrita su amor. ¿Cómo amas? Te pregunto, ¿cómo amas, hermano? ¿Cómo has amado a tu cónyuge, a tus hijos? ¿Cómo has amado a la iglesia?
¿Cómo amas a tus enemigos? ¿Cómo amas a aquellos que te traicionan? Tu respuesta definirá quién eres. Verdaderamente el amor de Dios se ha derramado sobre tu corazón. Así que hemos entendido que la respuesta natural de un nacido de nuevo es amar como Dios ama. Y por eso esa palabra obediencia, porque empezamos leyendo este versículo 22 que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que yo le dije que aquí en este texto es mejor explicarlo por la respuesta a la verdad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto la primera, obediencia, que es respuesta a la verdad, y el segundo punto está al finalizar en el versículo 23, que yo le he titulado a este punto la obra de Dios, o la obra. Y acompáñenme a leer el texto. Mire lo que dice el versículo 23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero ese siendo renacidos también tiene la fuerza en este verbo de que fuimos reengendrados. Nos volvieron a hacer. Solo que ahora nos han hecho, como lo leímos en Ezequiel capítulo 36. Entonces aquí tenemos un segundo verbo que explica al imperativo de amaos los unos a los otros. Este verbo lo explica. En gramática se conoce como un participio, porque hemos renacido y por eso podemos amar a Dios y podemos amar a los hermanos y podemos amar como Dios ama. Y esto es fundamental, es una acción divina. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque es la Biblia la que nos está diciendo que nos amemos entrañablemente los unos a los otros. Y lo sabemos porque también, de nuevo, se nos explica que hemos sido renacidos y no de una simiente corruptible. O sea, nada de lo que tú tienes como cristiano se va a terminar. ¿Me explico? Tu amor no va a acabarse. Tu vida no acaba con la muerte. Tu vida va a continuar si estás en Cristo. Es una vida eterna. Nada de los afectos que Dios te dio. Lo que se va a acabar es este cuerpo, pero nos van a dar un cuerpo glorificado. Pero todo lo demás continuará. Y también estaré en el cielo con mi esposa. No, eso no. Ese pacto matrimonial terminará cuando alguno de los dos muera. Pero estamos hablando de la nueva creación. Es una acción divina. Siendo renacidos es un verbo con una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que la obra la hizo Dios, no nosotros. Por eso es que nosotros no podemos hacer nada, hermano. Cuando el hombre o la mujer le dice: te prometo que voy a cambiar, que ya no voy a ser tan mentirosa. No puedes. Lo lamento, mi querida hermana o mi querida amiga. No puedes dejar bueno, si eres cristiana puedes hacerlo, pero si no puedes dejar de mentir, tu salvación, tu supuesta salvación no está operando en tu vida, porque posiblemente no la tengas. Si tú practicas la mentira o practicas cualquier pecado, no has nacido de nuevo, porque el que practica el pecado no conoce a Dios. Primera de Juan lo dice. Así que nosotros tenemos que entender que si tú estás siempre pecando, doy el ejemplo de la mentira, tú necesitas a Cristo. Tú no puedes cambiar eso, porque es imposible que nosotros podamos agregar algo a nuestra vida. Únicamente Dios hace la obra de la regeneración. Si los hombres y las mujeres entendieran que todo lo que necesita esta generación y la próxima generación y las generaciones que han pasado es el poder del Evangelio en sus vidas para transformar sus corazones, vendrían corriendo a buscar esa ayuda. Y nosotros, los pastores o los líderes de la iglesia o los creyentes, no podemos hacer nada más que orar por ellos y predicarles la verdad de la palabra. Es todo lo que podemos hacer.
No podemos mentirles, hermano. No podemos mentirles. ¿Sabe qué se hace hoy en mucha iglesia en Estados Unidos? Carismática, pentecostés tradicional, bautistas en Estados Unidos. Aquí no sé, no, segundo año que vengo aquí, no conozco a las iglesias. En Estados Unidos, hermano, la iglesia presbiteriana se ha dividido por la ideología de género. Entonces ahora la iglesia presbiteriana, una iglesia histórica fundada por Calvino, sí, Calvino, de verdad, se ha dividido de tal manera que ellos ahora creen que hombres, una pareja de homosexuales pueden pastorear y una pareja de mujeres lesbianas puede pastorear. La iglesia luterana se ha dividido porque creen que están en el mismo camino. Las iglesias bautistas se han dividido en 1500 pedazos por diferentes cosas pecaminosas. Así que ni siquiera eso es tan terrible. Porque muchas veces estamos concentrados en las iglesias pentecostales porque decimos, no, pero es que hacen eso. Pero nos estamos olvidando de que hay otro montón de iglesias con sana doctrina que se dividieron por estos aspectos. Estamos en un peligro tremendo. Ustedes deben de ser cuidados a través de la explicación de la palabra. Y por eso usted debe examinar su corazón ante este texto. Nacer de nuevo es una obra de Dios. Y lo que le quería decir con las iglesias pentecostales es que ellas le mienten a la gente al decirle: tú has nacido de nuevo porque pasaste al frente, levantaste la mano e hiciste la confesión de fe de Romanos 10. Mentira, hermano. Una persona no nace de nuevo porque hace esa confesión de fe. Por favor, esta es una obra de Dios que comienza con el arrepentimiento. Y les pregunto a ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué significa arrepentimiento? Bueno, para explicar arrepentimiento, y a mí no me invitaron a dar 2 sermones, sino solo uno. Solo le voy a explicar una cosa, porque hay 6 elementos. El hijo pródigo se dio cuenta en la posilga que era pecador y le produjo un dolor profundo y dijo: Señor, he pecado contra el cielo. ¿Por qué dijo he pecado contra el cielo? Porque no se sintió digno de llamar a Dios Jehová. He pecado contra el cielo. Era un respeto, se sentía profundamente pecador y Dios santo. He pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre. Y le dice a Dios: iré, me levantaré e iré a mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y se levantó. Mire cuántos elementos hay del arrepentimiento. Reconoció su pecado, fue a su padre, se levantó y dejó la posilga y dejó el pecado y fue y confesó a su padre, es decir, pidió perdón a su padre. Solo hay 3 elementos y no es el único texto. Aquí solo le estoy hablando de uno y usted me dice: es una parábola. Sí, es una palabra para ilustrar, pero los 6 elementos están claros en las Escrituras. Así que el arrepentimiento es reconocer que tú eres pecador. Cuando tú te das cuenta que eres pecador, hermano, tú miras tu corazón, la profundidad de tu corazón, y entonces vas a dejar de estar señalando al hermano. Una vez una hermana llegó a la iglesia asustada el domingo: hermano, mira lo que vi ayer, que vio. O ese hermano que en la puerta de la iglesia da la bienvenida. Yo estaba en un supermercado y él había comprado un 6-pack de cervezas. Hipócrita, me dijo. Bueno, no a mí, sino que a él. Entonces, hermana, le dije: ¿y cómo está su corazón? ¿Cuántos 6-pack tiene de mentira, de chismes usted ahí? Porque el hermano me había llamado y me dijo: fíjese, hermano, que mi jefe me manda al supermercado o a la tienda a comprar cerveza para ellos. ¿Qué hago? Pues obedezca y vaya. Se tiene que ir. Bueno,
Bueno, y usted sabe que cuando hablamos de cerveza, hablamos de un tema que para muchos en América, en la iglesia es pecado, pero en otros lugares no es pecado. Pero si vamos a poner que tomar una cerveza es pecado, entonces tomarse una Coca-Cola o dice Coca-Cola también afecta a la salud. Entonces entramos a un aspecto en el cual la Biblia nos está diciendo cuidado a aquel que tome cerveza. No estoy dando licencia para que nadie tome, ni les las estoy quitando. Eso es un ejemplo. Lo que estoy tratando de decir es que somos tan pecadores en ese sentido, o tan fariseos, perdón, que no nos damos cuenta de eso. Pero el arrepentimiento un nacido nuevo tiene ese arrepentimiento. Quería decirle eso, hermano. Pero no, entonces nuestro nacimiento no es de algo incorruptible. No es de algo corruptible, sino incorruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nacimiento de nuevo es la obra de la palabra de Dios. Por eso debemos de leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, meditar la palabra, aplicar la palabra y vivir la palabra. Eso debería marcar nuestro servicio. Y en la casa usted lea la palabra, ore la palabra, cante la palabra, predíquese la palabra, aplique la palabra y viva la palabra. Bueno, en el servicio nos falta algo. También financiamos la palabra. En su casa no va a financiar la palabra, en su casa es lo único que no va a hacer, pero en la iglesia lo va a hacer. Así que es importante entenderlo, muy importante entenderlo. Y luego, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dos cosas hay aquí. En la palabra de Dios está la vida de Dios, hermano. Y la palabra de Dios tiene la eternidad de Dios. Nunca pasará la palabra del Señor. Lo dijo el Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene la autoridad de Dios. La palabra de Dios tiene esa suficiencia de Dios. La palabra de Dios tiene la gloria de Dios, porque describe el carácter de Dios. Así que aquí esa palabra, mediante la palabra de Dios que vive, sugiere el poder de la palabra que transforma, que despierta a la persona a una nueva vida. Y esto, por supuesto, es vital. Hemos afirmado, hermano, en el imperativo amados los unos a los otros, que el creyente puede amar como Dios ama, porque ha nacido por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Un comentarista también bíblico dice sobre eso, hablando sobre la fuerza del amor bíblico, dice: podemos amarnos intensamente porque el amor de Dios tiene esa fuerza. El creyente tiene esa fuerza, esa intensidad para amarse unos a otros, porque podemos amar a Dios como Él ama. Si no puedes hacerlo, hay un problema en tu vida y es un problema de muerte. El primer punto, la obediencia a la respuesta a la palabra. El segundo punto, la obra de salvación que solo la hace Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por último, y me quedan 6 minutos, hermano, y este punto es el más largo, así que no sé cómo voy a hacer para terminar. No se preocupe, es el más pequeño. Y le llamo la operación. Entonces lea conmigo de nuevo el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Escuche esto: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, Pedro va a dar un ejemplo, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está dando este ejemplo de Isaías, pero el punto aquí es el punto es que la belleza de la flor, la belleza de la vegetación se acaba. Aquellos campos verdes, hermano, se marchitan. Y así es la vida del hombre sin Cristo. Entonces está dando ese paralelismo, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Y el versículo 25 tiene un contraste con la vida sin Cristo. Y dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la operación, la palabra del Señor permanece. Por eso, de nuevo, la palabra de Dios es que vive y permanece.
Y Dios estaba hablando aquí de una semilla incorruptible. Y esa semilla es la palabra de Dios. Un ejemplo, tú tienes gozo. Hay muchos aquí que tienen gozo. ¿Qué es el gozo? Bueno, es la alegría, dirá alguno. Es una emoción, ¿no? El gozo, hermano. El gozo es la capacidad de soportar. ¿Pero por qué podemos soportar? Porque el gozo es la intensidad o la profundidad de estar en comunión con Dios. Tu problema es tan serio algunas veces, pero tú vas a Dios como Cristo, que con gozo fue a la cruz porque vio lo que venía por delante, pero tenía una comunión con Dios. ¿Y que venía por delante? Que Dios Padre sería glorificado, que Dios Padre lo levantaría de los muertos y que Dios Padre salvaría a muchos por eso. Así que ese gozo está fundamentado en la esperanza de lo que Dios ha prometido con nosotros, no en el hoy. Y eso es lo que hace la palabra que vive y permanece. Y luego estoy en ese último versículo. Mas la palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿De quién es la palabra? De Dios, del Señor. Esto es fundamental. La palabra del Señor permanece. ¿Cuánto permanece, hermano? Para siempre. Para siempre. No es una semilla incorruptible. No se va a secar. Recuerden el versículo 24. No se va a secar. No se va a caer. No se va, al contrario, va a permanecer. John MacArthur comenta lo siguiente: la traducción preferida es la palabra de Cristo. Y cuando usted lo ve en el contexto, eso es. Mas la palabra de Cristo permanece para siempre. Por eso la Reina Valera correctamente traduce Señor, señalando a Cristo. La palabra del Señor, de Cristo. Y entonces está hablando del Evangelio. Así que debemos afirmar que la frase por medio o mediante la palabra de Dios debe entenderse como la predicación del Evangelio, porque es la predicación del Evangelio la que trae sanidad, y nosotros debemos verlo con esa belleza, esa obra que hace Dios. En conclusión, hermano, 2 minutos y termino. El judaísmo no trata el amor como un ideal o un principio o un deseo o un anhelo, una ilusión. O mejor dicho, el judaísmo trata el amor como un ideal. Ellos creen, hermano, también, sobre todo, que el amor es una obligación. Por eso le llaman una misbah, una obligación, un deber, una responsabilidad, un requisito. El judaísmo cree que el Eterno, como ellos le llaman, les obliga a amarse los unos a los otros. Nunca entendieron que Dios los ha amado sin tener obligación de amarlos. Pero sin embargo, Pedro, entendiendo esto que le estoy leyendo del judaísmo, entendiendo esto, porque él era judío, manda a que amemos como Dios ama, y enseña que se puede amar como una respuesta natural de un corazón, como el niño. ¿Usted se ha dado cuenta del niño? El niño de 3, 4 años, 5 años, ¿cómo es tu mamá? A ella es dormilona. Con aquella naturalidad contesta. ¿Y tu papá cómo se porta con tu mamá? No, él le pega. Y aquella naturalidad que tiene para decir las cosas. Como aquel maestro de la escuela dominical que preguntó a los niños de 5 o 6 años y dijo: ¿quién de ustedes sabe dónde está el diablo? Y todos los niños callados. Y una niña levantó la mano. ¿Tú sabes? Le dijo: sí, ¿dónde está? En mi casa, dijo. ¿En tu casa? Le dijo la maestra. Sí, en mi casa. ¿Y por qué? Porque mi papá y mamá, cuando se pelean, mi mamá le dice a papá que él es el diablo, y mi papá le dice a mamá que él es la muerte. Con aquella naturalidad. Claro, la maestra se asustó, por supuesto, pero con esa misma naturalidad que los niños expresan cualquier cosa, el creyente debe expresar este amor, hermano, tan natural, este amor de Dios, porque ha nacido en nuevo. 3 cosas: la obediencia,
¿Puedes responder a este mandato? ¿Puedes obedecer a este mandato? La obediencia es responder. Nuestro segundo punto, la obra. Hermanos, fue Dios el que te hizo nacer de nuevo. Y obra de Dios. Y por último, la operación. El amor del Señor en tu vida es una evidencia. Pero una evidencia clara de que has nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos, hermanos.